Hola, bendiciones. El día de hoy te voy a compartir esta nueva reflexión que se llama Prueba, nueva dependencia de Dios. Y vamos a iniciar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en este momento por esta palabra que llega justo a tiempo para afirmarnos, para ayudarnos y para entender aún más lo que son sus planes y el por qué pasamos pruebas. Porque usualmente pues las pruebas hay veces que no las vemos como momentos difíciles y no lo vemos como algo tan bueno que nos pase, o cosas por las que no queremos pasar. Pero asimismo también somos probados en momentos, en cosas que nos gustan, pero que a veces esas cosas que a nosotros nos gustan o que queremos hacer no son del agrado de Dios. Y de igual forma estamos siendo probados por Él. Y por eso la palabra que viene para esta reflexión está en Santiago 1, del 2 al 4, que dice: beneficios de las pruebas. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y aquí es donde quiero llegar, que como que tenemos que tener gozo cuando estemos atravesando una prueba. Te puedo pues compartir por experiencia como las pruebas pues que Dios permite en diferentes momentos, pues nos habla de que es para fortalecer nuestra fe, nos habla de que es para tener mayor confianza en Dios y de que nos tenemos que gozar. ¿Y por qué gozarnos? Porque Primera de Corintios del 10 al 13 dice que junto con la prueba Dios nos da la salida. Entonces, en este caminar, en este proceso, cuando pasamos las pruebas, pues debemos ir como programando nuestra mente, y precisamente con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a moldearnos, a cortar en nuestra mente con pensamientos que podemos estar teniendo de derrota, porque nuestra fe está siendo probada, ¿sí? Entonces, como está siendo probada, ¿qué nosotros debemos decir? Señor, estoy en esta prueba, ayúdame a tener el gozo que tú quieres que yo tenga durante esta prueba, sabiendo que así como estoy en este proceso, en esta prueba, pues tú me has dado la salida. ¿Y cuándo es la salida? No lo sabemos. Eso depende de cómo nosotros vayamos enfrentando cada situación. Yo te puedo compartir pues que en un momento de mi vida pues yo estuve enfrentando algo que no quería enfrentar por mis emociones, y fue el proceso pues cuando yo empecé para la compra de mi casa. Y como ya yo hacía muchos años antes, pues yo había intentado y todo me salía negativo, nunca podía, mi salario no alcanzaba, me salieron muchas deudas viejas, que eso impedía pues por el historial de referencia de crédito, y todo eso
pasó su proceso y pasó un momento en el que de todas esas deudas y todas esas cosas pude salir. Mi historial quedó limpio para la gloria de Dios, pero cuando vengo y repito este proceso para la aprobación de la casa, pues fue una casa que yo le pedí mucho a Dios que me entregara para mí, para mis hijos. Yo de alguna forma tuve miedo porque yo pensaba que no quería, algo que yo quería tanto, que anhelaba tanto, no quería escuchar las negativas, yo no quería quedar desilusionada, que me dijeran, pues no, que no me aprobaron la casa, o sea, yo no, me daba temor dar ese paso, pero no digamos que sí, ese paso yo lo di en fe, presenté mis papeles y llegó un punto en el que Dios no me evitó que la mayoría de las respuestas de los bancos fueran no. Y ahí es donde ahorita te entrego también algo que es que te va a ayudar muchísimo cuando estás también en periodos de prueba, que es cuando alabas a Dios, cuando aún en medio de ese proceso tú lo incluyes, o sea, lo traes alabándolo. Y te puedo decir que yo decía, pero es que yo no tengo nada, yo no tengo. Y me acordé de una canción, una alabanza que dice que si te tengo a ti, lo tengo todo. Y entonces yo le decía, Señor, perdóname, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Y les puedo contar, confesar que siento que de alguna forma lo dije así como tratando de autoconvencerme, mas no con una convicción firme. Y ahí es donde mi fe y mi confianza en Dios también estaba siendo probada. En fin, me aprobaron la casa. Hoy día estoy viviendo en esa casa que les contaba, pues, que había sido todo este tema que yo había estado teniendo miedo de enfrentar. Dios la entregó. Pero lo que quiero decirte es que todo eso implica en que se cumple también lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que transformar o dejar al Espíritu Santo que sea el que transforme y renueve nuestros pensamientos. Entonces, eso era lo que quería hacer Dios en mí. Él quería romper en mí o cortar con esos pensamientos de derrota, de que yo no lo iba a poder lograr, porque, o sea, como humanos pensando, no lo voy a poder lograr, pero estamos poniendo a Dios de primero. Y nuestro Dios, todo lo que hace conforme a su voluntad en nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Y esa era una prueba muy personal, pues, que yo estaba teniendo. Y así mismo Dios en su amor y en su misericordia te recuerda cosas pasadas por las que Él en algún momento transformó el pensamiento y te hizo tener más confianza en Él y que saliste victorioso, saliste bien. Y eso fue lo que pasó. Él me recordó, acuérdate de tal momento. Y yo, sí, es verdad, Señor. Y fui decidiendo a no dejarme amedrentar en mi mente en ese escenario, en ese momento, pues, de que todas las respuestas salían negativas. Y hoy te puedo compartir que hoy en día esa canción yo la puedo cantar y la puedo escuchar de verdad que con todo el entendimiento y con toda la convicción. Y que cualquier cosa, cualquier situación que yo pase en mi vida es recurriendo a esa canción, sabiendo de que si lo tengo a Él, lo tengo todo, porque su gracia es un regalo inmerecido y en esa gracia que
tenemos que ser conscientes de que no la merecemos, pero sí recibirla, y que en esa gracia y que todo lo que entra en su voluntad para nuestra vida, Él lo hará y Él nos dará la salida, nos dará la victoria. También pues, como dice en Primera de Pedro del 1 al 7, que nuestra fe tiene que ser probada así como es probado el oro. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos diciendo yo confío, yo creo, así mismo vamos a estar en esas situaciones en las que van a haber momentos en las que se nos van a nublar los pensamientos y vamos a pensar tal cual, no voy a poder. Ahora mismo te puedo decir que hoy en día yo estoy atravesando también una prueba. Y en esta prueba, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Prácticamente que cada día se parece al otro. Sabiendo que estoy en un lugar del que Dios me va a sacar, pero tengo que seguir yendo a ese lugar a diario, tengo que seguir yendo a ese lugar a diario. Y yo me quedo, pero es que no veo cuándo salgo. Hay momentos en los que yo pienso así, no veo cuándo, si ni siquiera quiero ir. Pero ese lenguaje ha ido cambiando, porque me he ido recordando la palabra que me dice que va a llegar el momento en el que eso se acabó. ¿Por qué? Porque junto con la prueba viene una salida. Y en esa prueba que nosotros podemos ver, identificar las cosas en nuestro interior, en las que necesitamos que todavía sean moldeadas, ya sea temores, arrogancia, ira, orgullo, inseguridades, cuántas cosas pueden haber todavía en nuestro corazón, en nuestro interior, las batallas que nosotros podemos estar teniendo en la mente, pero es precisamente dándonos Dios a nosotros una vez más la oportunidad de fortalecernos en nuestra mente, de usar su palabra para confesar la fe en medio de cada difícil situación. Asimismo, como yo les decía un principio, cuando son de las cosas que a mí me gustan, que a Dios no le agrada y que me está pidiendo que se las entregue porque necesita de mí para que yo pase más tiempo con Él, para lo que sea lo que Él me quiera llevar, pero dejar lo que a mí me gusta también me cuesta bastante. Entonces ahí es donde volvemos y podemos decir, Señor, me gozo en esta prueba. Señor, yo sé que tengo la salida porque ya tú me has dado la salida. Ayúdame a tener esa fuerza para poder salir victorioso, porque ¿qué nos dice la palabra también? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y esa es la fortaleza que Él nos va a dar, y por eso es el título, la prueba nos lleva a una nueva dependencia a Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos que somos autosuficientes o que, sí, yo pude manejarlo de esta forma, pues voy a volver a intentarlo de esa misma forma y voy a salir de eso, y a veces se nos olvida incluir a Dios, y eso es lo que Él quiere que hacemos, que lo veamos a Él en medio de la difícil situación, que lo veamos a Él, que lo confesemos a Él, a su palabra, la hablemos, porque tenemos que reconocer que dependemos de Él para todo. Y ahí es donde sigue entrando la renovación de nuestros pensamientos para entender su voluntad, para que nuestro entendimiento sea cada vez más amplio a lo que es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Muchas gracias, bendigo tu vida